Asambleas de Jesucristo e Iglesia Faro de mi Esperanza, en su programa Voz del que clama en el desierto, con los siervos del Señor, Felipe Martínez y Paz Rojo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bendecidos poderosamente. Y quiero decirles en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que estamos gozosos aquí, trayéndoles palabra poderosamente, y les traemos aquí. Recuerden que hace 8 días les hemos venido mencionando, invitándoles a que ustedes tomen esta participación con este poderoso mensaje que traemos ahora. Aquí estamos en vivo todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde en su programa Voz del que clama en el desierto. Y bueno, aquí está nuestro amado pastor Guillermo Zamora Cruz con ustedes, que trae un poderoso mensaje. En su tema de hoy es: ¿qué significa ser parte de la familia de Dios? Este es nuestro poderoso tema de hoy en esta hora. Gloria al Señor aquí en su programa. Y aquí estamos en vivo ahora. Bendito sea el Señor que nos ha permitido en este día y en esta hora traerles y compartirles este hermoso mensaje. Recuerde, nuestro tema de hoy es: ¿qué significa ser parte de la familia de Dios? Oh, wow, interesantísimo, ¿verdad que sí, mis amados hermanos? Usted oyente, si usted por ahí ya está sintonizando su programa Voz del que clama en el desierto, pues aleluya, gloria al Señor, gócese poderosamente y allí usted esté preparado para estar escuchando. Pero en estos momentitos les presento aquí a nuestro hermano pastor, va a darles el saludo para que en unos momentos después usted estará escuchando el mensaje. Aquí les dejo con ustedes el saludo de nuestro hermano pastor Guillermo Zamora Cruz. Agradezco a Dios la bendición por estar este tiempo en este lugar, y agradezco a nuestros hermanos siervos del Señor, nuestro hermano Felipe Martínez, nuestra hermana Paz Rojo, por la bendición que me da de estar en este lugar, este tiempo maravilloso. Yo sé que Dios tiene algo preparado para nosotros en esta hermosa tarde. Creo firmemente que Dios se va a mover de una forma extraordinaria, porque Él así siempre lo hace. Él nos ama tanto que cada momento de nuestra vida está esperando manifestarse en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y yo sé que Él tiene un mensaje para usted. Seguramente. No sé cuál sea su necesidad en esta tarde, no sé cuál sea su situación en su vida, pero Él lo sabe. Y como Él lo sabe, Él tiene cuidado de nosotros. Este tema acerca de el significado de ser parte de la familia de Dios es una pregunta que continuamente nos están haciendo en todas partes. Porque aún dentro de la misma congregación, de la misma iglesia, a veces no nos sentimos formar parte de la familia de Dios. A veces hay esa duda, el enemigo siembra la duda en los corazones cuando suceden cosas, o cuando el creyente se aleja un poco de las cosas de Dios o no puede superar una situación. Tiene la incertidumbre si eso no es parte de la familia de Dios. Y queremos comenzar con un hermoso pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y en los versículos muy conocidos por nosotros, 11 y 12, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerdo que en algún momento mis compañeros en la preparatoria, cuando me di a la tarea de compartirles acerca de Jesucristo, me decían: pero ¿cuál es el problema? Pues si todos somos hijos de Dios. Y
la ignorancia misma de las personas. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado a todos. Aún aquellos que dicen que no creen en Dios, aún aquellas personas que están molestos con Dios o que nacieron de una forma tal vez complicada, no les pareció quiénes son sus padres, en dónde nacieron, y rechazan esa afirmación que Dios nos creó. Pues aún a esas personas quiero decirles que Dios los creó y son criaturas de Él. Sus vidas estaban en la mente de Dios. De entre miles o millones de espermas, uno fue el que llegó. Y ese es ese ser maravilloso que es usted y que soy yo. Y es un gran privilegio tener la vida, pero es un privilegio más grande saber vivir la vida en Dios, con el conocimiento de Dios, en compañía de nuestro Creador, en compañía de nuestro amado Padre, como Él se ha manifestado y se ha revelado a través de las Escrituras a la humanidad. De tal manera que dice la palabra de Dios también en el Evangelio San Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que cada una de las criaturas, cada una de las personas que fueron creadas por Él, no se pierdan, sino que eternamente vivan al lado de Él. Dios nos creó como seres espirituales también, pero como seres eternos. La pregunta sería, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? En esa presencia gloriosa, maravillosa, del que nos da el ser, del que nos da la vida y el que nos sustenta cada día, como nos dice Génesis. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Es una palabra que podemos observar en las Biblias antiguas, 1909, 1602, que son revisiones antiguas, y que se utiliza la palabra crió. La 1960 nos habla de creó, la palabra creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la diferencia entre una palabra y otra, creó o crió, es que crear es hacer y criar es hacer y suplir sus necesidades. Es hacer y sustentar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No solamente nos ha dado la vida, sino nos sustenta cada día a través de muchas cosas, de muchas formas, pero Él tiene cuidado de nosotros. Decíamos entonces que el Evangelio de Juan nos menciona el propósito por el cual vino Jesús a la tierra. Él vino a los suyos, a salvar a su pueblo Israel. Pero los suyos no le recibieron, dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos da ese poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos aquí, queridos hermanos y oyentes, vemos una situación especial. Vemos que no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador personal, como aquel que vino a morir en su lugar. ¿Y por qué tenía que morir una persona en lugar nuestra?
porque nosotros vivimos sin Dios, sin esperanza. Vivimos en el pecado, vivimos en una condenación, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna, a través de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y qué importante es que nos quede claro y que sepamos si somos o no de la familia de Dios, si somos o no hijos de Dios. Y tal vez usted pregunte, pero ¿qué tan importante es si somos o no de la familia de Dios? El ser de la familia de Dios, pues, ¿qué nos beneficia? Pues vamos a ir viendo a través de este programa los beneficios que tienen los hijos de Dios. Así que vamos poco a poco observando. Mientras que Jesús se le consideraba como el Hijo unigénito de Dios, a los creyentes se les denomina hijos, nacidos en la familia de Dios. Hijos que necesitan crecer y madurar en la fe. Hijos que a la vez son herederos y coherederos juntamente con Cristo, como nos dice la palabra del Señor. La pregunta sería, ¿usted forma parte de la familia de Dios? ¿O está lejos de ser parte de la familia de Dios? ¿O quisiera usted formar parte de esa familia de Dios? Mire, hoy en día es una tristeza que las familias se estén desintegrando, que existan muchos divorcios, que ya no haya esa importancia de formar un núcleo familiar. Mucha gente se une y mucha gente vive supuestamente en una libertad. Y a veces mencionan, si nos entendemos, pues nos casamos, nos unimos. Sí. Pero si no nos entendemos, pues yo creo que nos separamos. Y cada quien por su lado, y creo que va a ser lo mejor. Y qué triste, porque como esté la familia, va a estar la sociedad. Si la familia está unida, si en la familia hay armonía, si en la familia hay respeto, en la sociedad va a haber armonía, va a haber unidad y va a haber respeto. Pero qué lamentable es que en nuestros tiempos las familias cada vez se están desintegrando más. De repente escuchamos que las estadísticas nos llevan a que existen más divorcios que casamientos. Quiere decir que no solamente los que se casan, sino los que ya se habían casado en años anteriores, también se están divorciando. Porque ahora es en esa libertad que tiene supuestamente cada persona de buscar su felicidad, de no soportar tribulaciones, cargas, de no soportar el carácter de un marido iracundo o estar soportando la desesperación y la angustia de una mujer en casa. Entonces buscan una forma de tratar de libertarse, ¿verdad? O tratar de liberarse. Tratar de liberarse. Sin embargo, lo único que están provocando son más problemas y una desintegración. Es curioso, pero las personas que se separan normalmente están buscando en otro lado, están buscando en otras personas. Otra posible solución, se podría decir, a su problema. U otra oportunidad de vida. Y es triste porque no toman en consideración al Creador. Porque el Creador estableció el matrimonio. Y al establecer el matrimonio, finca las responsabilidades de cada uno de los miembros. De tal manera que Dios siempre está hablando no solo al padre, no solo al
a la esposa, a la madre, al hijo, sino al esposo, a la esposa, al amante, al que debe de amar a su mujer, a aquel que hace un pacto, aquella mujer que hace un pacto de por vida, de amar, de ser fiel a una persona, y no solo a una persona, sino a una familia que se desarrolla a través de esas personas. Entonces es lo más triste que podemos encontrar. Pero vemos que lo que está repercutiendo y surgiendo en las familias, de igual manera está repercutiendo y surgiendo en las congregaciones. Las congregaciones cada vez están más desunidas. Falta de compromiso. Si no lo hay en el hogar, imagínese, menos en la congregación lo va a ver. Y como decía usted, pastor, menos tomar en cuenta aquel que formó todo, que estableció todo en un orden para que el ser humano, en cierta forma, lleve una vida de paz, una vida de tranquilidad. Continúe. Es importante entonces entender que el formar parte de una familia es lo básico, es lo esencial. Nos llamamos hermanos porque consideramos que somos hijos no de una misma madre, sino de un padre. De un padre, amén, aleluya. El Padre eterno. Amén. ¿Verdad? Sí. En cierto momento, en cierta ocasión, le decían a Jesús: Maestro, te buscan, tu madre y tus hermanos están aquí. ¿Qué dijo? Y Jesús, estando predicando la palabra, dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre Padre que está en los cielos. Amén, amén. Sí. Recordemos aquellas palabras también de Jesús cuando era un mancebo, cuando era un jovencito, que por costumbre, por tradición judía, iban al templo cada año, y supuestamente él se había extraviado, se había apartado de sus padres. Lo anduvieron buscando por varias horas, varios días, hasta que lo encontraron y estaba conversando con los escribas, con la gente que conocía de la palabra de Dios, y trataron de llamarle la atención a Jesús. Y le decían: ¿por qué nos haces esto? ¿Cómo es posible que te quedas aquí? Nosotros estamos preocupados por ti. Y dice: es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. Entonces Jesús conocía su propósito, su responsabilidad. Si bien era cierto, no era un hijo desobediente, no era un hijo rebelde, sino que era un hijo que se preocupaba por las cosas de cómo agradar al Padre. Al Padre, obedeciendo. Dice: lo que a mi Padre le agrada, eso es lo que yo hago. Amén. ¿Y qué pudiéramos decir nosotros? Amén, aleluya. Como hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, y le hemos dicho: Señor, ven a mi vida, entra a mi corazón, yo te necesito. Quiero formar parte de esa familia, de la familia de Dios. Quiero ser heredero de todas las promesas. Aleluya, amén. Que tú tienes, amén, a través de la palabra. Y esa es una de las herencias de las cuales ya puede el cristiano, el Hijo de Dios, el que forma parte como miembro de la familia de Dios, puede disfrutar y puede gozar de esas grandes bendiciones, ¿sí? Por misericordia, por gracia, por el grande amor que Dios tiene, Dios manifiesta su amor a todas las criaturas, porque dice la palabra también que el sol sale para todos. Para buenos, para malos, para justos, para injustos. Y el Señor hace llover, y el Señor no hace acepción de personas. No. Pero sin embargo, Él desea
que todos vivamos cerca de Él, junto a Él, eternamente y para siempre. Y esa es la razón por la que Jesús vino al mundo, para pagar el precio y el hombre pueda acercarse a Dios confiadamente, siendo justificados. Lo único que justifica al hombre es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Es lo único que nos puede justificar. Nuestras mejores obras, dice la Escritura, que son como trapos sucios. Lo que usted haga, querido hermano, querido radioescucha, lo que usted haga, lo mejor que usted haga, sus mejores obras, sus obras de caridad, a lo mejor como costumbre tenemos el hacer peregrinaciones, el lacerar nuestro cuerpo, a lo mejor el ponerse aretes, a veces se dicen, es que es una manda, ¿no? Ah, sí. Escuchábamos a algunas personas que, oiga, ¿por qué trae ese arete? No, pues es que es una manda. ¿Y qué significa eso de una manda? Sí, es que yo le pedí a Dios un milagro y Él me hizo el milagro y entonces yo me estoy haciendo un orificio para ponerme un arete, como una señal de agradecimiento, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para Él no es tan importante que usted se perfore, ¿verdad? La nariz se perfore, el pómulo se perfore, una oreja. Para Él lo más importante es la obediencia. Porque en otra parte de la Escritura nos enseña la palabra que los sacrificios y los holocaustos y las cosas que nosotros pudiéramos hacer por el Señor no tienen tanto valor como el obedecer sus mandamientos. Es la base de todo, la obediencia. El propio ejemplo a seguir es Cristo Jesús. En todo tiempo, la obediencia. Para poder entrar parte y ser parte de esa familia en Cristo. Como lo dice nuestro tema de hoy, ¿qué significa ser parte de la familia de Dios? ¿Qué beneficencias tenemos en Dios? Estando con Él, estando fuera de Él, viviendo, se podría decir, extrañamente, fuera de lo que... La cobertura de Dios. Entonces, fijémonos, hermanos, y recordemos esta situación. Como hijos de Dios, que somos los que hemos aceptado a Jesús y los que hemos estado obedeciendo sus mandamientos, porque ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para que como Él ha hecho, como Él ha vivido, nosotros sigamos sus pisadas, sigamos sus huellas. Dice la Escritura que debemos andar como Él anduvo. Como Él anduvo, exacto. ¿Y cómo anduvo Jesús? En obediencia. ¿Cómo anduvo Jesús? En amor. ¿Cómo anduvo Jesús? En el Espíritu. En el Espíritu, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. La Escritura misma nos lleva a reflexionar. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Amén. Creo que es una parte muy importante para poder analizar
que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que andan y viven en el Espíritu. Los que no andan conforme a la carne. Entonces aquí estamos viendo, Pastor Guillermo, que es muy importante el núcleo familiar. Estar en la presencia de Dios o estar bajo la cobertura de Dios. Porque vemos que en una sociedad, cuando el núcleo familiar, los núcleos familiares están deteriorados, yo pienso que la sociedad está mal, ¿no? Está mal porque lo formamos, la sociedad está formada por el núcleo familiar. Y cuando las familias están mal, yo siento como que todo lo demás está mal. Las naciones están mal, ¿sí? ¿Qué tan importante es estar bien, ¿sí?, dentro de una familia? Y más cuando estamos bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Ahora nosotros quizás nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cuáles son los beneficios que Dios nos da estando dentro de su familia? Que pertenezcamos a la familia de Cristo. Amén. ¿Usted qué nos puede decir, pastor? ¿Qué beneficios tendremos nosotros el pertenecer a una familia como la de Cristo? Pues yo creo que la principal y la más importante es ser herederos de la vida eterna. Es nada menos que tener como herencia el reino de Dios. Amén. El reino de Dios. Sí. Y el reino de Dios no es solamente el lugar donde está la presencia de Dios y que es un lugar que vamos a heredar en algún momento de la eternidad, ¿no? Después de morir y todo eso, porque a veces pensamos que es pues es algo que solamente que cuando muramos, cuando muramos entonces vamos a ir al reino de Dios, ¿no? El reino de Dios, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aleluya, cuando Él vino. Aleluya. Cuando Él vino. Entonces, Amén. El reino de Dios entre nosotros está. Amén. Amén. Porque Jesús Eso es verdad, está sí, con nosotros. desde aquí y ahora. Y en nosotros. A veces preguntándole a algunos de nuestros alumnos en el Instituto Apolos, allá en la Ciudad de México, la pregunta es, ¿cuándo heredamos la vida eterna? Desde que lo aceptamos. Amén. Desde que lo aceptamos. Mucha gente piensa que cuando va a morir, entonces heredará la vida eterna. No. Pero comenzamos con uno de los textos más importantes de la Biblia, que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Jesús mismo dijo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando le llegue la muerte, vivirá. Pero San Pablo dijo también, para mí, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El morir es una ganancia. No hay Pero ninguna. yo estoy viviendo en Cristo y el vivir en Cristo es la misma vida eterna, ¿no? Tenemos esa seguridad y esa confianza. La fe, que es nuestro motor. La fe, que es lo más importante, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y la fe es algo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que es algo que no vemos, pero que creemos que lo vamos a ver. Amén. Mucha gente cree que la fe en algo o en alguien es una fe como la que Dios está revelando en su palabra, pero eso no es fe, porque el ver algo o el ver a alguien, pues entonces ya no es fe. Lo que es fe es lo que se espera ver, ¿verdad? Amén. La certeza, la certidumbre de lo que esperamos ver. Yo no he visto, no me han revelado cómo será el reino de los cielos, en lo que es el lugar donde habita Dios, pero no lo necesito ver,
lo veo en la fe. En la fe, lo que Él manifiesta. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se espera lo que no se ve. Pero si alguien ya lo ve, pues entonces ya no es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Y nosotros por fe es que nos movemos, por fe es que vivimos, por fe es que le creemos a Dios, que debemos de comportarnos correctamente en toda nuestra manera de vivir, que debemos santificarnos, que debemos apartarnos del mundo, de la maldad y de todas aquellas cosas que nos puedan hacer perder nuestra salvación. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, ¿sí? Pero imagínense, a veces los mismos creyentes no tienen la seguridad de su salvación, de si son salvos o no son salvos, si son hijos de Dios o no, si aceptaron a Cristo. A veces la gente, aún las personas, los hermanos piensan que el hecho de acudir a una iglesia, eso los hace cristianos. Y eso no los hace cristianos. O el hecho de que un joven sea hijo de un pastor, no eso lo hace salvo. No. Tampoco lo hace salvo. Tiene que experimentarlo. Tiene que experimentar la salvación. Tiene que rendirse a Cristo. Tiene que rendirle su vida al Señor. Tiene que aceptarlo como su Señor y Salvador. Porque Jesús es el Salvador del mundo. Pero ¿de qué serviría que fuera el Salvador del mundo si no es mi Salvador? Pues bien dice la palabra del Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, heredará el reino de Dios. Ahora, bien lo dice el tema, ¿qué significa ser parte de la familia de Dios? Pues aquí el cambio y la diferencia está en que al nosotros ya estar en Cristo Jesús, caminando con Él, es estar ya viviendo ya la promesa de las bendiciones de Dios, las provisiones de Dios. No esperar a que uno parta o morir para resucitar y empezar a disfrutar de las bendiciones de Dios, sino que es desde aquí y ahora. ¿Por qué? Porque estamos con Él, somos sus hijos. Y por eso dice la palabra del Señor, no hay justo ni aún uno, que dice así la palabra del Señor, que mendigue pan. ¿Por qué? Porque lo tiene todo, lo tenemos todo de parte del Señor. Y esa es la diferencia de ser, ¿qué significa ser parte de la familia de Dios? Sí, la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Cuando uno está en la justicia de Dios, uno es heredero de todas las bendiciones de Dios. Amén, heredero. Ahora, Santo. Debemos entender que las bendiciones de Dios no se van a manifestar en bienes, en propiedades, en dinero, en dólares, en riqueza. Las bendiciones de Dios no se compran con dinero. No se adquieren a través de cuánto tienes, como dice el mundo, ¿no? Cuánto tienes, cuánto vales. Nada tienes, nada vales. No, aquí el tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo tenemos todo. Pues bien dice la palabra del Señor, busca el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadir. Pero pastor, a veces estamos al revés. Buscamos primero la añadidura y luego la bendición de Dios. O sea, no puede ser así. Porque todo el reino de Dios significa la provisión de nuestro Dios, de nuestro Padre como hijos, ¿verdad? Para poder recibir. El tener esa relación personal. Con nuestro el Dios. Tener esa intimidad. Con el Señor. El tener esa experiencia diaria de su presencia en nuestras vidas. Que sentimos que no nos hace falta nada. Pero aquí también hay un problema, luego a veces, pastor, que luego a veces nosotros por ignorancia ignoramos todo lo que podemos, lo que está a nuestro alcance. Muchas veces nosotros pensamos que no merecemos
y por cuanto no merecemos, no podemos vivir una vida cómoda o feliz, y que tenemos que sufrir, y que el ser cristiano, pues en ocasiones para algunos piensan que es el sufrir, sufrir y sufrir, que esa es una manera como Dios quiere que nosotros vivamos la vida, así como hijos de Dios. Y yo pienso que no, esto está mal, ¿no? Está mal ante algunas personas que lo piensen de esta manera, porque al aceptar a Cristo Jesús es una manera diferente a la cual nosotros estábamos viviendo antes, ¿no? Sí. Me recuerdo de una anécdota de un pasajero que venía de Europa hacia América y pagó un boleto que fue caro, pero toda la gente pagó el mismo precio. Y lo que él ignoró es que dentro del precio del boleto incluía todos los alimentos. Y él estaba padeciendo y estaba sufriendo todo el tiempo porque decía, pues es que ya no tengo más dinero como para estar compra y compra, y veía que toda la gente se saciaba y toda la gente comía de todo y hasta saciarse, y él decía, milando como él. Qué pena, nada más observando, ¿no? Hasta que por varios días dijo, yo ya no soporto, voy a tener que pedir, ¿no? Ay, y entonces se acerca a una persona y dice, oiga, ¿me puede facilitar algo de dinero? Porque mire, no traigo más y tengo hambre. ¿Y qué quiere comprar aquí? Pues comida. Pues la verdad todo se me antoja. Oiga, es que usted puede participar de todos los alimentos. Vale. Están pagados, ¿no? ¿A qué nos lleva esta situación? El Señor ya pagó. Todo. Ya pagó todo, ya pagó el precio. A veces estamos mendigando. Que no le creemos. Que no le creemos lo que Dios puede hacer. O nos ha dado lo ya. Que Dios hace para tenerte bien. Y no quiero decir con esto, ¿verdad?, que vamos a tener necesidades o no vamos a tener problemas o conflictos. Los vamos a tener, claro que sí. Jesús mismo los tuvo. Lo que sí entendemos es que Él jamás nos va a desamparar. Aleluya, amén. Jamás eso nos es va verdad. a desamparar. Siempre amén. Estará con nosotros. Al pendiente de nosotros. Lo que se nos ofrece. Y mucho más cuando somos de la familia de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Una parte de la Escritura también nos dice, el que no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un incrédulo. Y eso es una situación que habla el apóstol, ¿verdad? Y dice, el que no tiene cuidado de los suyos está negando la fe. Dios tiene cuidado de los suyos, de los que somos herederos. De tal manera tiene cuidado de nosotros que envía a sus ángeles a resguardarnos. Aleluya, eso sí, hermano. Pastor. No lo vemos, a veces no vemos. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, creo que cambiaríamos en un instante. Amén. Pero no necesitamos verlo. Hablábamos de la fe. Sí, amén. De esa certeza, de esa seguridad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Recuerdo en este momento, hace el pasado 7 de septiembre, tuve la oportunidad de ver su gloria. Amén. Aleluya, amén. De ver su poder, de ver su amor, su manifestación gloriosa. Resulta que nos íbamos a trasladar a la ciudad de Oaxaca, y pues una parte del camino es sierra. Iba con otros pastores, otros hermanos, íbamos 6 adultos, un joven, en una camioneta, y ya de bajada de una montaña, pues resulta que la camioneta del hermano se queda sin frenos.
y no nos habíamos dado cuenta. Él tampoco dijo nada. Pero cuando empezó a agarrar ya una velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora, yo me di cuenta que él quería frenar con las ramas y con cosas que estaban hacia la orilla. De un lado estaba el cerro y de otro lado estaba un desfiladero. Y me di cuenta, no supe qué hacer de momento, pero vi que el muchacho, el hijo del hermano que conducía la camioneta, pues estaba sin cinturón, estaba mal sentado, y yo dije, nos vamos a impactar y este joven Ay, va Dios a ser el poderoso. primero. Y todo fue en unos instantes, hermanos. Déjenme, les comparto esta situación, porque de momento estaba yo viendo toda la maleza que pasaba, pero así rápido. A veces la gente dice, es que mi vida me pasó en un instante, y otros piensan que van a tener oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Dios poderoso. Y yo les quiero decir que a veces ni ese tiempo vamos a tener. Ni un segundo. Ni un segundo. Lo único que pude hacer fue clamar y decir, hay poder en la sangre de Cristo. Ah, qué poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Y quiero compartir, quiero ser sincero. Normalmente yo no uso esas palabras. Las escucho muy seguido, muy continuamente, mucho más en las hermanas, ¿verdad? Que lo toman a veces como un amuleto, lo toman a veces como una palabra de desesperación, de angustia, y a veces para todo dicen, hay poder en la sangre de Cristo, ¿no? Yo normalmente no uso esas palabras, pero entiendo que surgió de lo más profundo de mi corazón. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Y en ese momento yo esperaba el impacto. ¿Qué más se podría esperar ahí? Resulta que la camioneta, siendo corta de la parte delantera, llega a una parte cerca ya del cerro y se sube. Ay, Dios poderoso. De repente estaba viendo la maleza y de repente estaba viendo el cielo. Y yo dije, Señor. Ay, Dios todopoderoso. De repente se asienta sobre parte del cerro la camioneta y quedamos todos, pero blancos, hermanos. Y le digo al hermano, ¿te quedaste sin frenos? Y solo volteó, dice, sí, hermano. No le pero dijo no pude nada. hacer nada, no pude hacer nada. Para no alarmar. Hermanos, pudimos haber fallecido en ese lugar, en un instante, en ese momento, y yo veo el grande amor de Dios. Aleluya. Veo que sus ángeles Amén, amén. estuvieron ahí, resguardándonos. El ángel de Jehová. El libro de Hebreos, en sus primeros capítulos, nos habla que los ángeles de Dios son administradores que Él pone a favor de los que somos herederos de la vida eterna. Aleluya. Y se cumple la palabra. Amén, amén, poderosamente. Y yo creo que podemos cada día ver. Yo estoy testificando porque puedo compartirlo aún a través de esta radiodifusora, pero creo que muchos de los que me están escuchando están de acuerdo conmigo. Amén. De que han visto su poder. Amén. Han visto esa manifestación gloriosa de su amor. Si Dios tiene cuidado muchas veces de la gente que anda lejos de Él, sí, cuanto más de los hijos de Dios que somos herederos y que de una forma muy especial están ahí, sus ángeles resguardándonos momento a momento. Hay ocasiones que ni siquiera nos damos cuenta el peligro en el que estamos. Así es. O de lo que el Señor nos está librando en ese instante. Amén. Y sin embargo, el Señor lo hace. Amén. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque somos parte de esa familia. Porque somos parte de esa familia gloriosa que Dios tiene. Y yo bendigo a Dios por la familia de Dios en el mundo entero.
Amén. ¿verdad? Aún parte de su pueblo que ha creído en Jesús como Señor y Salvador, pues formamos parte ya, no somos dos, sino somos un solo pueblo que el Señor ha unido, Amén. ¿verdad? En ese conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, estamos invitando a todos nuestros hermanos y radio escuchas que tomen esa decisión Amén. de ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios. Y aquí hemos ya leído algunas partes de la Escritura donde nos dice quiénes son los hijos de Dios. También podemos analizar en este otro libro, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a tratar de considerar la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí quiero considerar esta parte porque, miren hermanos, a veces el ser hijos de Dios, uno a veces dice, pues, no importa lo que yo haga, Dios me ama tanto que me va a perdonar, ¿no? Ay, Dios. Pero el Señor habla en muchas partes. Los mismos ángeles no fueron perdonados cuando transgredieron la ley del Señor. Adán y Eva, el Señor estableció. Costó su falta delante de Dios. La serpiente siempre engañando, ¿no? No moriréis, le dijo a la mujer. Seréis No como Dios. Sabe Dios que el día que comas de este fruto seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. Y vaya que lo logró. Y lo engañó a la mujer y al hombre también. Entonces, no seamos engañados. Conocemos la verdad, conocemos aquel que es la verdad, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, sino a través de Él. Aleluya. Entonces es hermoso, hermanos, ser parte de la familia de Dios, que seamos integrados. El costo ya está pagado. Amén. Ya está pagado. Solamente hace falta que nosotros tomemos esa decisión. No importa cuál religión tenga, no importa qué credo tenga, no importa de qué pueblo, de qué nación sea usted. También Dios le ama. Amén. También Dios se interesa por usted. Y Él desea que usted forme parte de la familia de Dios. Que sea un integrante y que reciba la bendición fundamental de la vida eterna. Que sea heredero del reino de los cielos. Y que sea heredero de todas esas promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra y que son una realidad de nuestras vidas a cada momento, a cada instante. No tenemos por qué estar padeciendo y sufriendo. A veces la gente dice, es que yo ya no puedo, ya no soporto. ¿Sí? Y a veces queremos desligarnos de un compromiso, de una responsabilidad. Quiero decirle que si usted está pasando por una situación difícil en su matrimonio, no se separe. Clame a Dios, ore a Dios, entréguele su vida al Señor, entréguele su necesidad al Señor. Y usted obedezca y cumpla con lo que
Usted prometió. Amén. Amén. Sí. Escuchaba a un varón que decía, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé amor para mi esposa. ¿Y por qué le está pidiendo eso? Porque yo ya no la amo. Le digo, pero ¿por qué le pide a Dios algo que ya se lo dio desde hace tiempo? Dios le ha dado a usted el amor. Desde el momento en que el Espíritu Santo de Dios mora en su vida, dice que Él es amor. Amén. El que no conoce a Dios no sabe amar. No sabe. No sabe amar, pero los que conocemos a Dios sabemos amar, porque Dios es amor. Es amor. Entonces, una de las partes del fruto del Espíritu es el amor. Amén, gloria a Dios, sí. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Es parte de ese fruto que viene inherente al Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos de Dios. Y tenemos ese amor. Solo tenemos que tomar la decisión de amar a las personas, de amar a nuestra familia, de amar a nuestros hijos. A veces dice la mujer, pues mira, voy a estar contigo y voy a seguir soportándote solo por mis hijos, porque amo a mis hijos. Pues así como ama a su hijo y a su hija, así ame a su esposo y las cosas se van a solucionar. Tome esa decisión. Otra situación, a veces dicen, es que yo le estoy pidiendo a Dios que me quite, ¿verdad? Que me quite este odio, que me quite este rencor, que me quite esta forma de ser, esta forma iracunda que tengo, ¿no? Esta violencia que hay en mí. A ver, Dios no le va a quitar eso, porque Dios no se lo dio ni se lo puso. Así es. ¿Verdad? Usted tiene que resistir. Usted tiene que rechazar. Usted tiene que reprender eso en su vida. No le tiene que dar oportunidad ni entrada ni nada, porque Él nos hace libres. Cristo nos hizo libres. Pero tenemos nosotros que luchar contra eso, que está en nuestra carne. Se quiere apoderar, se quiere adueñar, esclavizarnos nuevamente. Y tal vez en algún momento, en otro tiempo, fuimos y estuvimos en esas concupiscencias. Sí. Pero ya no, porque ahora Cristo vive en mí. Amén, gloria a Dios. O sea que, amado pastor, desde que aceptamos al Señor Jesús, es lo que usted acaba de decir, Señor, quítame esto, Señor, esto y Señor, lo otro. O es decir, estamos diciendo, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Desde el momento que le hemos aceptado, ya hemos sido bendecidos. Ya somos benditos en el Señor. Ahora, también cabe decir la persona, o tendemos a decir esto, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento. Entonces, desde el momento que aceptamos al Señor Jesús, ya todo eso lo tenemos. Así es. Sí, pastor, yo digo eso, ya todo lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, amado pastor? Si ya somos bendecidos, ahora, y luego le empezamos a pedir, dame fe, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría. Si ya no lo dio todo desde un principio el Señor, hermano, ¿qué tenemos entonces que hacer, amado pastor? Como hijos de Dios hemos heredado ya todas estas promesas. Y decíamos de aquella persona que estaba padeciendo hambre y estaba todo cubierto, estaba todo pagado y él podía disponer y sin sufrir, ¿no? Y a veces estamos padeciendo y estamos sufriendo cuando Dios nos ha dado todo en nuestras manos. Dios nos ha bendecido tanto, ¿verdad? Que no nos hace falta nada. El Señor nos da todo lo necesario para lograr aquello por lo cual Él nos eligió. Él nos llamó. Amén. Y Él tiene ese
anhelo en su corazón que nosotros terminemos, ¿verdad? En una victoria, porque en Cristo somos más Que vencedores. ¿verdad? Hace 2 años fui intervenido quirúrgicamente y hasta donde supe había perdido la vida. Antes de que el Señor tratara conmigo, porque me sentía muy, muy raro, muy diferente, y de hecho yo dije, no creo ya salir más de esta. Sentí la muerte, sentí que venía algo y hablé con Dios en oración. Aleluya. Y le dije, Señor, tal vez no he hecho lo que tú me has pedido. Ay, Dios, aleluya. Y yo pensando dentro de mí, ¿no? El Señor me va a decir, bien, buen siervo fiel. Sobre mucho ha sido, sobre el uso de razonamiento. el razonamiento, ¿no? Sí. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de Dios. Yo pensaba que el Señor me iba a decir esas palabras. Pero fue una sorpresa la que me llevé. Porque cuando le digo, Señor, perdóname si no he sabido hacer tu voluntad. Aleluya. Y el Señor así me dice, hijo, yo esperaba más de ti. Ay, poder en el Señor. Porque yo te di todo para hacerlo. Aleluya. Yo te di y te doté de todo para hacerlo. Y esperaba más de ti. Qué palabras, pastor. Una pena, una vergüenza que Dios. yo sentí. Se siente uno chiquito, amado pastor. Nada. ¿Qué hacer cuando Él tiene la razón? Sí. Sí, pastor. ¿Qué hacer cuando uno reconoce que pudo haberse un poquito más de esfuerzo para ir logrando las cosas? Pero uno se desvió por otras situaciones. Y cuando uno reconoce, Señor, perdóname, pero si en algo todavía puedo hacer en tu obra, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y me decía uno de los camilleros, dice, oiga, ese usted ya se había muerto, usted ya lo habían, tomaron la hora en que usted murió, ¿por qué no reaccionaba? Según la doctora dice que todo había salido bien, que la operación había sido todo un éxito, pero usted no reaccionaba. Pues tome la hora del fallecimiento del Señor. Y de repente empieza usted así como que a convulsionarse y empezó a respirar. Y dice, creo que ya la libró. Poder en el Señor. Pero esa es una oportunidad que Dios nos da, ¿no? Y muchas veces en estas oportunidades nosotros nos tenemos que dar cuenta de ciertos errores que hemos cometido y tenemos que hacer la manera de pues poder enmendar, ¿no? Enmendar estas cosas, ¿no? Que hemos hecho mal. Yo siento que el Señor siempre está allí para decirnos de que tenemos que trabajar en su obra, ¿sí? Y es bonito. Yo siento que es bonito cuando nosotros trabajamos y le servimos al Señor, porque el Señor nos da mucho. Luego a veces yo le comento con mi esposa y le digo, ¿sabes que el Señor nos está bendiciendo bastante? Creo que está pidiéndonos más de nosotros. Y mi esposa me dice, sí, creo que sí está. Creo que no es que creo, sino que el Señor nos está demandando que tenemos que trabajar más en su obra. Y es algo bonito porque sentimos el amor de Dios para con nosotros. Y sentimos que el Señor nos prolonga la vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que trabajemos, para que hagamos algo en su obra. Y mire qué bonito este tema que estamos escuchando aquí por Osana Estéreo 102.3, una señal que viene del cielo. Y es bonito todo esto porque es para que usted, hermano, amigo que nos está escuchando, sienta lo que Dios puede hacer en su vida. Oiga. Y es algo, pues,
nosotros podemos ver que cuando pertenecemos a la familia del Señor, tenemos muchos privilegios. Y en estos privilegios están todas esas experiencias que, como mi pastor Guillermo ahorita está comentándoles de este testimonio, cómo el Señor le dio una oportunidad. Y es algo tan hermoso que nosotros podemos ver que Dios nos ama en grande manera. Y miren, hoy en esta tarde estamos muy contentos porque tenemos aquí de invitado a nuestro pastor, que pues él nos ministra en la iglesia y estamos muy, muy contentos nosotros porque nos honra con su presencia, bueno, más que Dios, ¿no? Dios es el que nos honra, pero aquí está nuestro pastor que nos está compartiendo parte de lo que pues él ha vivido también. Y hoy en esta tarde estamos viendo que todo lo que les estamos contando a nosotros son los beneficios que Dios tiene para los que son hijos de Dios, los que aceptan a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, ¿sí? Y esos son los beneficios. Y pues yo no le quisiera comentar lo opuesto, ¿no? Lo que sería el no aceptar a Cristo Jesús y estar fuera del alcance de Dios. Es algo tremendo, ¿no? Es algo terrible vivir una vida sin Cristo. Y en esta hora yo sé que el Señor tiene algo para usted, amado hermano, amado amigo, que nos estás escuchando aquí en el Valle del Mezquital. Y hay algo muy hermoso que quisiéramos hoy en esta tarde, que tú hicieras una decisión en tu vida. Creo que en toda nuestra vida hemos tomado decisiones, pero quizás la más importante es de que tú aceptes a Cristo Jesús en tu corazón y en tu vida. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas. Urgentemente lo necesitas tú, así como yo un día lo necesitaba, como también mi pastor lo necesitaba. Y yo sé que en esta hora mi pastor va a hacer una oración para cada uno de ustedes. Pero ¿tiene algo más que compartir? ¿Tiene algo que compartirnos, mi pastor? Solamente mencionar que el ser parte de la familia de Dios es la mayor bendición que se le ha dado a la humanidad, a los creyentes, y la que debería hacer que nos postremos de rodillas en humilde adoración cada momento. No podemos hacer nada para merecerlo, puesto que es solamente el don de Dios. Amén, aleluya. Es un regalo. La vida eterna es un regalo. Amén. ¿Por qué? Porque no se puede comprar, no se puede adquirir, no se puede recibir ese beneficio haciendo alguna cosa nosotros. Por eso es un regalo de Dios. Aleluya. Un regalo de Dios que no lo merecemos y sin embargo, no obstante, estamos llamados a ser hijos de Dios e hijas del Dios viviente. Amén. Esperemos que todos respondamos con una fe en esta invitación. Usted créalo, usted que está escuchando en este momento, puede hacer un paréntesis, puede hacer un alto y poder hacer una oración al Dios que vive y reina para siempre. Le voy a invitar para que junto conmigo usted haga esta oración. Amén, aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias por la vida, Señor. Gracias porque me has creado a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra en esta tarde, de reconocer que me haces falta como el Padre amante y bueno que eres. Yo te necesito. Yo te necesito como mi Padre. Y también necesito a Jesús como mi Señor, como mi Salvador personal. Jesús,
En esta tarde te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Entra a mi corazón, entra a mi vida, entra a mi alma, Señor. Quiero sentir tu presencia. Quiero sentir la presencia gloriosa de tu Espíritu en mi ser. Quiero formar parte de la familia divina, de la familia de Dios. Quiero formar parte de esta hermosa familia para recibir todos los beneficios como hijos, ser herederos de las promesas que Dios tiene en estos 2 testamentos que nos dejó. En ellos están escritos todos los beneficios a los cuales somos herederos como hijos de Dios. Yo los recibo y te recibo. Recibo tu amor, Señor. Recibo tu gracia y recibo tu misericordia. Haz de mí un miembro de la familia y permíteme llegar a ese reino que tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Qué bendición de esta hermosa palabra, este hermoso mensaje que trajo hoy nuestro amado pastor Guillermo Zamora Cruz, nuestro pastor que estamos allá trabajando en la Ciudad de México. Qué hermosa palabra oíamos. Bueno, si Dios ya nos ha bendecido, Dios nos ha dado todo ya, ¿qué basta entonces pedirle hoy a nuestro Dios y decirle a nuestro Dios, amado pueblo del Señor, decirle, Señor, todo lo que tú me has dado, fe, me has dado sabiduría, entendimiento, razonamiento de todas las cosas, de lo que son tus promesas, de lo que es tu regalo, Señor? Entonces, Señor, lo que le podemos decir a nuestro Dios es, Señor, ayúdame a desarrollarlo, ¿verdad? Ayúdame a desarrollar todos estos frutos, todas estas promesas. Ayúdame a desarrollar mi fe. Ayúdame a desarrollar mi entendimiento. La sabiduría que viene de ti a través de la palabra, yo creo que es pedírselo y ponérselo delante de nuestro Dios. ¿O no es así, amado pastor? Es desarrollar esa fe, esa la práctica diaria. Exacto, la práctica diaria a nuestro Dios Todopoderoso. La fe es algo que va de aumento en aumento. Y entre más practiquemos la fe en cada una de las promesas que Dios nos ha dado, vamos a ver más su gloria. Amén, aleluya. Vamos a ver su poder, vamos a experimentar su amor y vamos a ver grandes milagros. Aleluya, amén. Porque Dios es el Dios de los milagros. Amén. Bueno, ustedes han escuchado aquí al pastor, gloria al Señor. Estamos a unos escasos minutos de cerrar el programa y yo creo que hemos sido todos bendecidos. Amén, por este hermoso mensaje. Y pues bueno, pues vamos a mandar saludos a todos los que nos están escuchando. Primeramente, gloria al Señor, a la iglesia Getsemaní, amado pastor, a la iglesia Getsemaní que allá nos están escuchando. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. A nuestro hermano Isaac, él dice, denme la página, hermano, porque los vamos a escuchar. Pues sí, le digo, hermano, para que usted escuche a su pastor. Y pues gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Y todos nuestros hermanos, también a su hija, mi amado pastor Sandy también dijo que escucharía. Bueno, pues en el nombre de Señor, yo creo que también su esposa Sandy, Cintia, la hermana Hilda, nuestra hermana pastora, nuestra hermana Hilda, bendiciones, mi amada hermana. Y posteriormente también la comprometemos a que ella va a venir pronto. La hermanita Lari. ¿Quién, amado pastor? La hermanita Lari, bueno, ustedes ya lo escucharon. Que Dios les bendiga poderosamente y toda la congregación Getsemaní, ¿verdad que sí? Que Dios les bendiga muchísimo. Y así todos nuestros oyentes, vamos a mandar saludos también hasta acá, hasta Estados Unidos. Que Dios les bendiga poderosamente. También acá por Querétaro, que Dios les bendiga poderosamente. Y en la Ciudad de México. Amén, que Dios les bendiga poderosamente porque siguen compartiendo la página. ¿Verdad, amado pastor? Amén. También les he hablado ya de allá en las misiones, ¿verdad? Sí. De Getsemaní, que allá se está, pues queriéndose oír ya. Y pronto yo creo que usted también va a estar compartiendo la página de Osana Estéreo 102.3
FM, pero por internet es osanaestereo.org. ¿Verdad que sí? Amén. Amado pastor, entonces en el nombre del Señor y todo aquí en el Valle del Mezquital, que Dios les bendiga poderosamente y la congregación de Osana. También que Dios les bendiga muchísimo y nuestro amado pastor Melquisedec Hidalgo y su amada familia, que Dios les bendiga mucho y poderosamente por darnos esta oportunidad de estar aquí trabajando en ese equipo conforme a esta radiodifusora. Gloria al Señor. Unas palabras nuestro hermano Felipe Martínez, mi esposo, y posteriormente nos estará despidiendo nuestro amado pastor Guillermo. Gloria al Señor. Amén. Palabras para con nuestro hermano Felipe. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque nos da el privilegio de estar aquí una vez más en la cita de los miércoles de la 1 a las 2. Y gracias le damos a nuestro hermano Junior que nos regala unos minutos más. Aleluya. Que Dios me lo bendiga, mi hermano Junior, ¿sí? Y estamos invitándoles allá en la tercera manzana de Camino al Bostó, allá en Alfajayucan. Allá estamos los días martes de las 5 en adelante y esperándoles para que usted sepa más de las cosas de Dios. Sí, nuestro pastor, para despedirnos en el programa. Los esperamos en el programa, sí, de una voz que clama en el desierto, sí, voz que clama en el desierto, mis hermanos. Nuestro pastor. Solamente antes de dar la bendición apostólica, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amén. Con ese amor de hermanos, con ese amor de la familia del Señor. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, hermanos. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga. Bueno, qué grande ha sido, qué impactante ha sido esta palabra. También ha sido impactante el testimonio de nuestro amado pastor, de cómo Dios le ha preservado la vida, cómo Dios le ha dado una oportunidad más todavía, porque el Señor sabe y conoce a sus siervos, y si nosotros platicamos con el Señor, ¿verdad, amado pastor? El Señor da todavía un tiempo más para podernos enmendar nuestra vida y poderle trabajar, pues reconociendo, ¿verdad? Y valorando lo que Dios da de vida o lo que nos da en bendición del Señor, para ofrecerlo todo a nuestro Dios. Todo a nuestro Dios, dárselo. Todo nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras fuerzas y lo que poseemos de lo que Él nos ha dado. Es darle totalmente todo a nuestro Salvador. Amén. Amén. Dice ese hermoso canto: todo a Cristo yo me rindo. Amén. Gloria al Señor. Con el fin de serle fiel. De serle fiel. Sí. Aleluya. Un hermoso canto que es un canto de batalla para el pueblo cristiano, para el pueblo evangélico, ¿verdad? Todo a Cristo. Amén. Bueno, Pues nos vemos hasta la próxima, mis amados hermanos. Mi esposa. y que Dios les bendiga poderosamente. Gracias por habernos escuchado. Que Dios les bendiga. Hasta Nuestro amado pastor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Mucho gusto. Hasta la próxima, amados hermanos, amado oyente. Que Dios les bendiga. Todo a Cristo yo